Amigos de las diferentes redes sociales de Kickoff por ahí que le podamos mandar, de mis redes personales sociales, muchas gracias por estar acompañándonos, por estar viendo también este video. El día de hoy tenemos un invitado especial, José Luis Cuevas, el pintor. Amigo, ya varios tiempo colaborando juntos, siguiendo el rayo acá desde tierras hidrocálidas. Primeramente saludarte, cómo te encuentras y cómo te agarró este fin de torneo también de los Rayos de Necaxa. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos, sin duda alguna de Kickoff y a toda la gente que te sigue. Pues mira, la verdad es que estamos bien, mejor que el Necaxa, lo tenemos que decir así, porque lo que ha pasado con los Rayos este torneo ha sido todo lo contrario a lo que se había vivido en el anterior. Entonces, es un momento de mucha reestructura, la directiva sigue viendo ciertos perfiles y sobre todo también está realizando una autocrítica a lo que pasó. No solo fue Fernando Gago, fueron varias situaciones alrededor donde creo que se daban por hecho que las cosas iban a funcionar y que solamente se trataba de un jugador o un entrenador y nos dimos cuenta que también dejaron de hacer los futbolistas varias cosas en el campo, ¿no? Sí, bueno, primeramente saludarte y también hablar de del personaje que eres, director de Grupo Fórmula, ya también varios años por ahí, colaborando juntos, amigo, trabajando también ahí de la mano. Y sí, bueno, un torneo que fue muy, digamos, diferente y contradictorio a lo que fue el pasado, ya que pues se superaron 30 puntos, el envío anímico también aquí desde Aguascalientes era grande con los Rayos. Cada partido se abarrotaba el estadio y no solamente con la porra rival, porque es luego lo que muchos dicen, ¿no? De que Necaxa no tiene afición. Sin embargo, gracias al trabajo del Arcamón, el torneo pasado, aquí había bastante gente. Y bueno, este torneo, la verdad es que el tema de Gago resonó en tema nacional por la cuestión de que venía de Chivas, inclusive aquí varios compañeros de medios locales y de algunos que se dieron el viaje para acá, para Aguascalientes. Las primeras jornadas, las conversaciones eran esas. En las ruedas de prensa era el tema de Chivas, de su salida. Creo que poco a poco cambió la cara, sobre todo a cierre de torneo, amigo. Sin embargo, pues también la cuestión, y quiero partir de ahí hablando del tema del plantel, porque los refuerzos me parece que no correspondieron tampoco a lo que fue, por ejemplo, el torneo pasado. Yo mandaba en redes sociales por ahí los datos de los refuerzos y creo que uno que se apagó y creo que solamente los primeros dos partidos mostró lo bueno fue Raúl Sánchez, este jugador que venía de la segunda de España, que jamás ha debutado en en la liga de primera división de España y que creo que dejó dudas. Tú como viste también el tema de los refuerzos, porque me parece que no sé si a lo mejor y falta un poquito más de proyecto. Sí, creo que, a ver, si analizamos la actual directiva, anteriormente la que estaba con San Román y Clark, pues dejaba mucho que desear porque sí era mucha vendimia y poco, en este caso, para la afición. Después, con la llegada de Pepe Anán, sí creo que se mejoró, pero también se erró. Su primer gran error fue Dudamel. Yo sí me regreso hasta el tema de la llegada de Anán, porque proyectos sí comienzo a ver, sí, el tema de traer a Paradela, de traer a Palavecino, sí fue totalmente de la inteligencia deportiva, del scouting, donde después de que Dudamel fracasó y que se aceptó el error por parte de la directiva con Clark y Anán, pues bueno, sí trataron de darle oportunidad al plan B. El plan B era Fentanes. En su momento fue parte por así decirlo, de los finalistas para ver quién tomaba el cargo. El que dijo, vamos con Dudamel, fue Anán. Ese me parece que ha sido el primer gran error. Pero con ese primer gran error se tuvo que trabajar mejor, porque te acordarás de Colorado, aquel colombiano que trajo Dudamel y que era de toda su confianza, Mancilla mismo, que tampoco fue un futbolista, no, no es Mancilla, se me fue el nombre del otro, te acordarás del 10 colombiano, Chinito, Ah, claro, claro. Era Mantilla. Mantilla, sí, sí. Claro. Exacto. O sea, son jugadores que venían a modo del entrenador y eso, pues cuando un proyecto se termina yendo, como pasó con Dudamel,
pues sí, después fue muy complicado que Fentanes le pudiera dar forma. Me parece que Fentanes le da la forma necesaria y llega al Arcamón. Ya con Larcamón el proyecto sí creo que quiere dar un salto de calidad en cuanto a competir mejor. Lo logran con individualidades, con jugadores de gran nivel y con esta intensidad que le gusta al Arcamón. Después sí, ya en el último momento el tema de traer a Fernando Gago, sí entiendo el tema de Sánchez que tú señalas, contrario a otros lugares y desde aquel tiempo con Dudamel, donde decía tráeme a Colorado, tráeme a Mantilla, la directiva ha traído perfiles que sean afín al proyecto y por ello cuando traen a Raúl Sánchez es un jugador que lo habían visto 6 meses atrás, incluso iba a llegar en el verano anterior, pero querían desvincularlo precisamente de la cláusula de rescisión que tenía en España y por ello es que terminó llegando con Necaxa. Yo la verdad es un chico que creo que sí puede dar todavía más, creo que le van a dar el beneficio de la duda como pasó con Rosero, que el primer torneo anduvo muy mal y de repente empezó a levantar, pero tampoco esperemos que sea el que ocupe el lugar de Paradela. Proyecto, yo sí veo, porque si te das cuenta de 2 años para acá nos cambiaron la plantilla y la fortalecieron, pero es un hecho que la apuesta de Fernando Gago fue igual de brava en su momento que la de Dudamel, incluso con mayor hándicap en contra por ese ambiente tan hostil que tenía por lo que pasó con Chivas, ¿no? Sí, no, y aparte, mira, digo, yo evidentemente no estamos dentro del vestidor toda la semana. Sin embargo, a mí me parece que Gago realmente, si nos ponemos en un análisis crítico, quizás quitando lo resultadista, que a lo mejor él decía mucho en ruedas de prensa, ¿no? Que el tema de resultado es que el equipo, a menos a perspectiva propia, jugaba bien. O sea, sí era un equipo propositivo, era un equipo que buscaba puertas, sin embargo, pues también tuvo digo, el mal de que le quitaron un jugador que paulatinamente con Necaxa estuvo incrementando su porcentaje de goles. También por ahí lo publicaba la estadística de que el último torneo fue más del 40% del 100 que marcó Necaxa de anotaciones. O sea, es un nivel altísimo. No diría que de dependencia, porque al final de cuentas creo que también otros elementos han respondido bien. Lo hablabas el tema de Rosero, un jugador que en tema ofensivo claramente se le ve sus mejores aptitudes y que al final siguió un plan. Creo yo que siguió un esquema Gago de lo que había dejado Arcamón, un esquema táctico que en eso no le modificó tanto. Sin embargo, pues le quitaste una pieza fundamental, el vagón de nivel de algunos jugadores, sobre todo el de Alexis Peña, que me parece que ese torneo no estuvo del todo bien. Unzai nuevamente, a pesar de las miles de críticas que por ahí también muchos aficionados le empezaron a dar, también es un elemento importante que si no fuera por él, creo que los partidos hubieran terminado en mayor goles. Y un tema a rescatar, creo yo, es la situación de Badaloni, que cerró bien el torneo, dos puntas al final que metió Gago y que le resolvieron. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema también el refuerzo de Tomás Jakov, importantísimo, ¿no? También metiéndolo al final de medio centro, siendo pues muy propositivo también y en tema defensivo, pues claramente también se convirtió en un tema, en un jugador importante. Sí, lo de Jacob, desde que lo pidió Gago, porque si era un futbolista visto por Gago, no lo dirigió, pero sí le tocó el padecerlo. Cuando se hablaba de un jugador que pudiera jugar de central o de mediocampista como cinco, con salida y sobre todo con esa intensidad que se le ve a Jacob, pues bueno, el perfil donde se coincidió fue precisamente ese entre Gago y directiva. Ujú. Es un jugador que le tocó también padecer durante el torneo, pues entre lesiones, bajas de juego, ponerlo de un lado, ponerlo en otro. Yo le veo a Tomás Jacob un incremento en su nivel
de cómo llegó a lo que acabó el torneo, y todavía el techo que puede alcanzar es bastante alto porque es muy joven. Es una muy buena apuesta, creo yo, de Necaxa. No se depende como tal de él. Jugar con doble cinco, como al final lo hace con el jefecito, creo que fue la mejor idea. De repente en redes sociales se es muy fácil criticar a veces lo que pasa con los jugadores, pero si algo se coincidía en redes sociales y fuera y la gente de fútbol, era que Alexis Peña y Diego de Buen estaban jugando a otra velocidad, y esa otra velocidad alentaba tanto al Necaxa, y no había compromiso, creo, desde mi opinión, de los ofensivos a ayudar en las transiciones de ataque a defensa, y era ahí donde a Necaxa lo agarraban muy mal parado, además de la falta de contundencia que tuvo este equipo, porque si algo teníamos que, creo yo, que darle el beneficio de la duda a Gago, era la cantidad de jugadas que generaba, pero también la crítica iba con la cantidad de jugadas que acababan en gol, que eran muy pocas, pero Necaxa casi en la mayoría de los partidos que perdió pegó más que el rival, intentó más, solo que no tuvo esa pegada, y creo yo que son esos resultados los que no permiten que Fernando Gago continúe. El último partido contra Mazatlán para mí fue el reflejo del peor momento de Fernando Gago como entrenador con Necaxa, y la directiva no se quiso arriesgar a mantenerlo bajo esa condición, ¿no? A ver, y luego, y tu opinión también quisiera saberla, porque al final el tema de Gago se partió, creo yo, en varias facetas durante el torneo, ¿no? La última siendo ya inclusive el cambio de conversación de que, no, es que Fernando Gago, el equipo juega bien y ya está marcando más goles. O sea, hablábamos de que en las primeras 8 jornadas de Fernando Gago al mando de Necaxa fueron las peores, no solamente en México de Fernando Gago, sino en toda su carrera como director técnico. Digo, ha sido corta, pero en este proceso de ya varios años que tiene Gago, fueron las peores las primeras 8 jornadas, ¿no? Apenas 2 victorias tenía y nos remontábamos a crisis, pues, de las que comentábamos ahorita, ¿no? Las que decías de Dudamel cuando llegó, que fue un equipo irreconocible, y lo peor de todo es que fue en el bicentenario, perdón, el centenario de Necaxa, que fue donde peor le pegó al Club de los Rayos y sobre todo a la afición, pero donde a lo mejor tú ves o viste ese cambio sustancial en que ahora sí entraban las pelotas, porque a veces suena hasta básico y sin análisis, pero es que es real de que a veces solamente le faltaba esa cuestión al equipo de Necaxa, ¿no? Clavar la pelota, Cambindo se empezó a enchufar, también Badaloni estuvo haciendo, respondiendo con goles. Pero en el tema del plantel, ¿tú qué sabes también durante el torneo cómo estaban con Fernando Gago? Porque varios goles y que iban a celebrar con él era una demostración de que estaban a lo mejor arropando a Gago. Sin embargo, ¿tú dónde ves quizás ese cambio sustancial en el equipo para finalizar el torneo? Sí, a mí me parece que hubo mucha necedad por parte de Fernando Gago de defender la titularidad de Diego de Buen. Yo de repente indagaba de por qué de Buen seguía siendo titular, y es que era un jugador en el que Gago se recargaba mucho en el campo, lo veía como prácticamente su quarterback, el jugador que le iba a dar y que le entendía tácticamente a lo que quería, pero honestamente Diego de Buen, pues con las lesiones que ha tenido, con el ritmo, con la edad también, pues ya no daba para jugar los 90 minutos a la intensidad que se pretendía. Creo yo que ese fue el gran error una vez que lo termina sacando y que le da ya mayor peso específico en una zona donde robaba más rápido la pelota y no hasta atrás a Jacob, que era en el medio campo. Creo que es donde mejora el equipo sustancialmente. Creo que fue ahí y se combinó con el jugar con dos puntas. Cambindo, si lo analizamos, es un tipo que se busca la vida solo, no necesita a un segundo atacante. Incluso por momentos parecía que se encimaban en las jugadas, pero cuando entendieron que había que jugar juntos y que había de alguna manera que darle oportunidad en el área y repartirse mejor sus funciones, encontramos creo que variantes. También el cierre de torneo que tuvo Rosano por la banda de la izquierda
izquierda, creo que fue muy importante. Rosero lució también un poco más por la derecha, y en gran medida porque ya había velocidad atrás, o sea, ya teníamos a Lara recuperado, teníamos a Olivero recuperado, y el equipo se veía mejor. El Chicote, incluso jugando como central, no lo hizo mal. Sí creo que Peña y De Buen, en gran medida por las lesiones de Lara, por las expulsiones o situaciones con el Chicote o lesiones, o lo que pasó con Oliveros también, creo yo que eso es lo que hacía que Gago dijera, bueno, me la juego con De Bueno, me la juego con Peña, sin voltear a ver quizá la cantera, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, Pintor? Porque al final de cuentas, este equipo ya están las conversaciones de que Palavecino ya prácticamente está fuera del equipo, bueno, con intereses de otros equipos, cosa que me parecería normal. El tema de Johan Rojas, que pues al final no encajó en Necaxa y que también regresa, pero ya tienes una cierta columna vertebral que me parece que también Hanan, evidentemente la ve en el equipo y que se ha visto clara el tema de Lara en la defensa. Fue también un cambio importante cuando fue Lara, cuando fue también Chicote Calderón como un tercer central, cosa que inclusive era una de las cuestionantes que yo tenía a inicio de torneo para hacerle a Chicote o a Gago, porque a mí me parece que su mejor etapa con América no fue como lateral, sino fue como un tercer central, y que ahora, por ejemplo, Gago teniendo a Oliveros, a Chicote y a Lara, se vio muy sólida la defensa, ¿no? Pero son jugadores que algunos no tenemos la carta acá en Necaxa. Entonces, tú que a lo mejor, ¿qué sabes del tema de Lara, tema de Chicote, se quedan, el tema de Rosano? ¿Qué sabes? Y también, ¿qué tanta importancia a lo mejor se le puede dar a estos jugadores para que sea la nueva columna vertebral siguiendo el mismo proyecto deportivo? Mira, es bien complicado el tema de Palavecino, por ejemplo, porque va a suceder como con Paradela. O sea, es un futbolista del que ya no depende de ti que el jugador quiera continuar. Tú ya hiciste lo posible, que fue mejorar el sueldo y hacerle un contrato multianual. Con el contrato multianual había una cláusula de salida que ponen los representantes, que el club también acuerda, y bueno, esa es de 9 millones de dólares. Creo yo que ahí va a ser muy complicado poderlo sostener, porque ojo, viene un torneo atípico, un torneo donde los seleccionados nacionales mexicanos pues van a ser igual de importantes e igual de efímeros quizá, para sus entrenadores. ¿A qué voy? Que por ahí de la fecha 10, 12, 13 del próximo torneo, con tanto microciclo y preparación de cara al Mundial, no se cuente tanto con un seleccionado nacional. Y ahí jugadores como Palavecino pasan a tomar una relevancia importante para equipos que pelean por el título, como Cruz Azul, como América, como Monterrey, como Tigres. También ojo con el tema de Álvaro Fidalgo. Fidalgo el próximo año va a poder jugar ya como mexicano. No tengo certeza que vaya a ser desde enero, o si vaya a esperarse un poco, si se pueda cambiar, es decir, que arranque el torneo como no formado en México y que lo acabe como formado en México, como mexicano. Y esto haga que América, pueda ir por él desde ya, por Palavecino. ¿Por qué lo comento así? Porque hoy América no puede aventarse a decir voy a firmar a Palavecino si no acomoda a Dávila o no acomoda a Rodrigo Aguirre, que son sus candidatos a sacar del plantel. Una vez que tenga liberado ese tipo de jugadores, seguramente irán por Palavecino. Veo más a América que a Cruz Azul interesado en Palavecino. Además de que Jardine, desde que se le fue Richard Sánchez, no ha encontrado un jugador con dichas características, y creo que las cumple y de sobra, creo que hasta más el propio Palavecino. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Necaxa? Que eliminen al América rápidamente en cuartos de final, es decir, que sepa Necaxa a mediados o a finales de noviembre que ya no cuenta con Palavecino, y que no esté con el Jesús en la boca como pasó con Paradela y que se fue al cuarto para la hora, porque eso no le permitió a Necaxa ir por un jugador de fuera. Si bien es cierto, con Paradela estaba muy hecho prácticamente el interés, no soltaban el billete, lo soltaron prácticamente un viernes antes. Es más, para todos aquellos que no me creían el tema de lo que tuvo que pagar, que fueron 12 millones de dólares, tan es así
que se tardaron tanto en juntar el efectivo o juntar la cantidad para pagarlo y la tuvieron que pagar, que esa historia que pagaron en abonos fue totalmente mentira, porque tan fue así el asunto y tan se arreglaron hasta el final que a Paradela lo tenían perfilado con el número 10 en los dorsales, pero como arrancó el torneo y no habían completado, por eso terminó con el número 20. O sea, desde ese punto se equivocó Cruz Azul y se tardó mucho, y eso le rompió a Necaxa el poder buscar un jugador con tiempo, porque si Necaxa hubiera dicho, bueno, voy por el que me digas en Argentina, 10 enganche o en Sudamérica, hubiese hecho que esos 10 o 12 los tuviera que pagar por alguien que a lo mejor sin prisa en un mercado puede costar 4 o 6. Y hablando de eso, también ahorita que comentabas lo de Palavecino, la cuestión de Diver Cambindo, ¿no? Por ahí también te llegué a preguntar sobre esta cuestionante porque hay, creo yo, también mucha desinformación. Por ahí se está filtrando que Diver Cruz Azul tiene todavía gran parte de la carta. Creo que ese tema de prensa sigue moviéndose por parte, sobre todo de gente que cubre a la máquina cementera. ¿Tú qué nos puedes decir ya para esclarecer ese tema de Cambindo? Primeramente en cuanto a su salida, que muchos dicen que podría darse, y también el tema de la carta. ¿Qué pasa con la carta de Diver? Mira, el tema de la carta de Diver Cambindo, no he visto como tal el contrato ni los acuerdos, no te voy a mentir, pero la fuente que tengo, pues al final está dentro de la negociación, y me dice que tiene Necaxa desde hace ya meses el 70% de los derechos de Diver Cambindo. Después, corroborado con directiva, preguntando a directiva, no me han dicho la cantidad, pero sí me han dicho que tienen la mayoría. Y si te quieres de alguna manera profundizar al respecto o confirmarlo, en la serie del Necaxa se habla mucho en algún momento del capítulo de qué va a pasar con Cambindo, y al final vemos a Clark, a Anán platicando sobre, me parece que en una concentración hablan de que Cruz Azul, que no lo quiere soltar, al final lo terminan dejando y Necaxa dejan entrever que lo compran y que ya pertenece a Necaxa. Si vemos incluso, había una convocatoria a selección que se le cayó en su momento a Cambindo por lesión, pero realmente Necaxa sí tiene a Cambindo desde hace 6 meses con mayoría. Hay una minoría que tiene Cruz Azul, y hay quien me dice que quizá la empresa DIM, me parece que es DIM, que es la que tiene derechos de Cambindo, pero la mayoría, el 70%, la información que yo tengo es que la tiene Necaxa. Por ahí la gente en Cruz Azul, los que cubren Cruz Azul, señalaban que tiene un valor de 6.5 Cambindo, y que ese Sí. porcentaje va para Cruz Azul como 4 milloncitos, un poco más. No creo que vaya por ahí. Necaxa es el que al final decide si vende o no vende a Cambindo, no Cruz Azul, porque la mayoría, insisto, la tiene Necaxa. Necaxa no ha querido desembolsar en Cambindo la totalidad, comprárselo a Cruz Azul, porque ahí sí no se han acomodado. Cruz Azul, como pagó demasiado por Cambindo, quiere recuperar lo que pagó por él, pero lo que hoy vale Cambindo jugando para Necaxa es menor a lo que vale o lo que le costó a Cruz Azul, ¿no? No, y aparte digo, siguiendo la cuestión de este proyecto deportivo, que al final creo que puede variar, sobre todo hoy en día, de si está un técnico o si está un jugador o el otro. Creo que la columna hoy en día lo hablamos un poco, pues sigue siendo esa, ¿no? Y evidentemente una cuestión como Cambindo que es autosuficiente y pocos delanteros. Y si ya lo tiene Necaxa, sí me parecería evidentemente pues un error vender un jugador que hoy en día te puede jugar de esa manera como lo hace Diver Cambindo. Y otra digamos, circunstancia que pasó ese torneo, amigo, y que no recuerdo en qué otro torneo sucedió algo similar. O sea, de verdad me dio una buscada por ahí más atrás de lo que fue los torneos de Necaxa y no he encontrado todavía el dato certero. Es que este torneo no se debutó ningún jugador. A ver, hace unos torneos, sobre todo en el del Centenario, la plática y la charla en tema de Necaxa era de confiar, lo hecho Necaxa, en confiar en los jugadores que vienen de cantera, darles proyección,
muchos ya están, a lo mejor no totalmente asentados, pero muchos ya tienen buen ritmo. Diego Gómez, el Cayo Andrade. O sea, si hay jugadores que hoy en día de cantera se están viendo. El tema de Monreal que vino, que se fue, pero regresó y hoy en día es un jugador importante también en los Rayos. Pero ese torneo no hubo debutantes como tal de Fernando Gago. ¿Crees que haya sido más por el tema de la presión que tiene Gago de sacar los resultados, de la conversación alrededor de su salida, de los abucheos? ¿O es un tema de que hoy en día sí se ha estancado la cantera? Porque, a ver, antes de pasar a tu opinión, amigo, pues también se han ido jugadores importantes que estaban en la sub-23. El tema de Román Torres en San Luis, siendo un jugador importante y está titular, que ya marcó este torneo. El tema, por ejemplo, de Misael Pedrosa, que está en la expansión y está marcando paulatinamente goles. O sea, se han ido jugadores y han estado respondiendo en sus categorías, ¿no? Brian Casas con Cruz Azul en la sub-23. ¿Dónde crees que haya estado el problema de que no hubo debutantes en ese torneo? A mí me parece que lo de las fuerzas básicas, independientemente que Necaxa está trabajando bien desde hace algunos años y le ha invertido al tema de fuerzas básicas, tan es así que ha competido con canteras como Pachuca, como Santos, que lo hacen bien en ese tenor, o las propias Chivas. También pasa por camadas de jugadores. Creo que la camada sub-23 que ya tú señalas, que fue sub-17 en su momento y sub-20, creo que hizo muy bien las cosas, pero en aquel momento no creo que tuvimos algún entrenador que los pudiera consolidar en el máximo circuito, además de que los resultados eran tan malos que era bien complicado poder meter a jóvenes a jugar. Creo que por ahí el Jimmy fue el que más o menos lo intentó, pero ya a destiempo con jugadores, por ejemplo, con Waldo de Madrid se hablaban cosas espectaculares en su momento y no pudo consolidarse también en la expansión hoy en día. Creo yo que la camada actual que se tiene de sub-20 no es tan buena. Tan es así que no tenemos prácticamente convocados ni en sub-17 ni en sub-20 en los mundiales, lo que creo que refleja ello. La sub-23 de hoy, en su momento sí era una muy buena sub-20, pero son jugadores que no han dado el do de pecho. Hay jugadores, por ejemplo, el Chili Gómez, me parece que era una muy buena apuesta, hecho en Necaxa, chavo de Aguascalientes, todo bien, hasta que por ahí tiene problemas, se encuentra con problemas legales, con un tema de contratos con diferentes, por así decirlo, representantes, que sabemos los representantes están a la orden del día, y por ahí esas problemáticas lo terminaron alejando de poder ser titular, porque si jugaba, los representantes prácticamente Necaxa se tenía que pelear legalmente con tres cabecillas o representantes que se sentían los dueños de la carta D. Entonces, el Chili, por temas de no saber leer o por no saber, en este caso, pues meterse bien en temas de qué tiene que en este caso, pues en este caso, pues ver un joven que tendría que solo concentrarse en jugar y no andar firmando contratos con uno o con otro, se le terminó por estancar ahorita la carrera. Creo que esta información creo que no se había dado. Yo de alguna manera estuve indagando al respecto porque se me hacía muy extraño y de repente empecé a ver en redes sociales que estaba con una agencia, después estaba con otra y pues prácticamente lo que hice fue sumar uno más uno y me dio dos. Y bueno, pues ahí está el tema del Chili Gómez. El tema de Alcántar, otro jugador con un gran potencial en su momento, capitán de la selección sub-20 y que terminó fracasando camino a los Olímpicos anteriores. De repente su carrera vino abajo y así podemos ir encontrando a diferentes jugadores que no han podido. Ahora, Emilio Martínez no es canterano del Necaxa, vino desde Puebla, pero en su momento la administración anterior compró a Emilio Martínez. Entonces, al comprarlo, le taparon salida a canteranos que tenían ahí en el club y no solo ello, te acordarás del jugador que venía de Celaya,
que recientemente estuvo un rato y después se regresó a expansión, que no lo hacía mal. Pues bueno, él terminó por ya no quedarse porque tenían comprado a Emilio Martínez y Necaxa no iba a comprar dos laterales por derecha. Insisto, nada contra ellos, pero hoy ninguno de los dos ha podido consolidarse, el otro se tuvo que regresar a expansión, Emilio no ha podido dar el salto acá y Rosero, que era un extremo, terminó por habilitarse, ¿no? En esa posición. Sí creo que a veces el jugador mexicano pues no termina de dar el do de pecho cuando se le requiere. No, y el tema, por ejemplo, también haciendo una comparativa de números, los olímpicos pasados, bueno, el preolímpico, y había grandes jugadores de Necaxa, bueno, grandes en el tema de que había muchos jugadores de fuerzas básicas de Necaxa y que al final, pues hoy en día se ha consolidado una mejor sub-20, ¿no? Y sin, como lo dices, sin base de los Rayos de Necaxa. Y curioso porque, digo, a Alcántara lo buscó el Sporting, sea para préstamos, sea para sus fuerzas básicas, para ver cómo estaba, pues se fijó por algo en él en ese momento. Ya la historia fue diferente, hoy en día no tiene minutos como esperaba en el cuadro de los Rayos. ¿Y cómo calificamos este torneo, Pintor? Porque, a ver, solamente 17 puntos, solamente desde que Necaxa regresó a Primera División en aquel 2016, no pasaba desde el 2018, el que tenga 4 victorias solamente en el torneo, 17 puntos. ¿Cómo calificamos el paso de Gago? Porque decíamos, si nos vamos a lo estricto, a lo analítico, pues en las formas sí encontramos cosas positivas, pero al final son 4 victorias y 17 puntos. ¿Cómo calificamos este paso de Gago? Sí, por ahí si analizamos las victorias contra quienes las conseguimos, encontramos Querétaro, encontramos Puebla, en los rivales, Santos, o sea, no son rivales realmente rimbombantes y en el estricto tema del resultado, el torneo ha sido muy malo. En el tema de a lo que intentó jugar y lo que encontró, sí me parece que era bien complicado estabilizar al equipo. Tú me preguntabas hace un momento, no te lo respondí como tal, pero sí había un respaldo del plantel hacia Gago. O sea, en todo momento hubo un respaldo a Fernando Gago. Quizá eso fue lo que hizo que la directiva no permitiera el cese. Porque yo honestamente dije, a ver, no lo van a cesar por un tema económico, pero también si ves que en la fecha 6 no está caminando nada, pues traes a otro entrenador y salvas el torneo. Pero sí, aquí me parece que sí veían cosas importantes de convencimiento del jugador. Lo que pasa que sí le terminó sucediendo de todo al equipo, pero sí, yo lo veo como un torneo malo, un torneo muy mediocre donde nos encontramos incluso con posibilidades de calificar hasta la última jornada, increíble, pero había posibilidades y creo que al final sí se tenía esta esperanza de que se quedara Gago si el equipo hubiera ganado. ¿Por qué? Porque Gago había platicado constantemente con la directiva y con Santiago Tinajero sobre lo que veían, lo que buscaban y prácticamente les había pedido el beneficio de la duda. El beneficio de la duda se lo dieron en las últimas fechas. Había quien ya lo corría antes de tiempo, había quien ponía Barini antes de tiempo, y yo lo único que supe es que Necaxa, si ganaba estos partidos finales, Gago iba a mantenerse. Que creo también que Gago sospechaba de alguna manera que no iba a poder contar con Palavecino y no quería volver a sufrir el tema de a días de arrancar el torneo perder a un jugador como le pasó con Paradela, porque él planificó con Paradela y ya no pudo tenerlo y tampoco pudieron ir por alguien más. Un grave error también de la gestión de la directiva actual, creo yo, fue el mantener a Johan Rojas, un jugador que no estaba convencido, un jugador que pensábamos que iba a tomar el liderazgo que tenía Paradela en la cancha
y fue todo lo contrario. O sea, Johan Rojas es un chico con mucho talento, pero con muy poca cabeza, y eso es lo que no le va a permitir dar el salto o mantenerse como un jugador importante en un club grande, ¿no? Que le pague bien. Creo que su oportunidad con Monterrey ya se le está yendo. Por ahí regresa, por ahí lo presta en otro lado, pero es un chico que decepcionó al interior y sobre todo que nos quemó una plaza donde bien se pudo haber buscado a un recambio de Paradela, ¿no? Y entrando en ese tema, ¿qué tanta responsabilidad tiene Gago a lo mejor de no haber levantado en el tema mental a un jugador como Johan Rojas y a otro que me parece que se cayó y que se hablaba que también no hacía mucho vestidor era con Pavel Pérez, porque el torneo pasado con Arcamón fue un jugador muy importante, más que partiendo por banda, siendo más como un interior o jugando por banda, pero siempre recayendo al centro del campo? ¿Qué tanta responsabilidad también tiene Fernando de que pues no pudo sacar sus mejores versiones de dos elementos pues que uno prometía como Johan y de Pavel que el torneo pasado hizo grandes cosas? Sí, a mí me da la impresión, no tengo ningún testimonio anónimo de nadie, pero sí me da la impresión que Fernando Gago es un tipo bien exigente, es un tipo medio amargado, es un tipo que no socializa tanto con el futbolista, que no apapacha tanto, igual y me equivoco, pero es la impresión que me da. Y creo que jugadores como Rojas, más que un entrenador, necesitan a un padre al lado que lo esté impulsando constantemente, o a un hermano mayor, como se le quiera ver, y siento que ahí no gastó sus energías Gago para hacer que Rojas estuviera a tono. Otro de los jugadores que bien ha señalado estuvo muy por debajo de su nivel fue Pavel Pérez. Si tú te acuerdas, Pavel Pérez en su momento se va de Chivas, pide su salida por falta de minutos con Fernando Gago. Entonces, Ujú. el llegar a Necaxa para él con Larcamón fue sin duda un momento para ilusionarse con un nuevo inicio. Cuando ve que Gago viene al siguiente torneo, seguramente algo pasó ahí, sin ser un tema personal. Se convirtió en ello, creo, en la recta final, porque sí fue un futbolista que fue a menos notablemente, ¿no? Y ahora, a mí me parecería importante que pudo haber recuperado jugar como tema de Pavel Pérez, de Johan, porque al final eran dos elementos que si bien no están en la misma posición y tienen las mismas responsabilidades de un rol como lo tenía Paradela, sí pueden ser jugadores que a priori pues podían tener condiciones, ¿no? Por lo que hablábamos del poder ofensivo que tiene Johan, de también el buen toque que tiene Pavel. Al final ninguno pues pudo tomar ese rol de Paradela. Hace unos momentos nos comentabas la cuestión de Palavecino que pudiera salir lo más pronto posible para que pues Necaxa se pueda reforzar, ¿no? Ya en esa zona, porque ya perder a dos elementos, como lo hiciste el torneo pasado con Paradela y ahora con Palavecino, pues sí, encarar un torneo así, sin tanta preparación, digamos, en el tema de un refuerzo, pues sí sería bastante complicado, ¿no? ¿Tú qué sabes a lo mejor ya de que puedan estar visoreando algún jugador en esa posición? Alguien a lo mejor que ya tengan en el radar si es que se da el tema de Palavecino. ¿Tú qué nos podrías contar de ese tema, amigo? Sí, mira, ya hay jugadores que tienen vistos en Sudamérica, concretamente en el mercado argentino, desde el torneo pasado. Ya no se hizo ninguna oferta porque sí sentían que iba quizá a elevarse demasiado, y que, a ver, que no se nos olvide lo que costó en su momento Paradela, que fue realmente una ganga. Si sumamos lo que terminó costando, al final fueron 2.8 millones de dólares, y se vendió en 12 o se liberó por 12, ¿no? Entonces fue un negocio redondo para Necaxa. Con Paradela se pagaron 3.5 al final. Es un jugador que también creo que se va a poder vender bastante bien. Y ese es el perfil de lo que está buscando Necaxa. Si recordamos, buscaron préstamos con opción a compra en los dos casos. Yo pienso que aquí sí pueden desembolsar una cantidad por un jugador no mayor a los 4 millones de dólares. Y estaría hablando de una súper inversión para hacer Necaxa, ¿no? Entonces, eh,
Sí, hay que ponerle tachecito a Johan Rojas, que es el único que de momento no va a continuar. Me preguntabas de los préstamos también en su momento de Rosano, de Chicote y de Lara. Estos se mantienen, no van a cambiar, se mantienen en Necaxa. Por ahí, otro de los futbolistas que ya pertenece a Necaxa en su totalidad es Pavel Pérez, precisamente porque con la venta de Mayorga, o la opción de recompra que tuvo Chivas para ir al intercambio por Campillo, si no mal recuerdo, con Juárez, pues bueno, con Mayorga se habla poco, pero era un futbolista vital para el esquema del Arcamón en su momento, suplió a Oliveros de forma extraordinaria como central y jugaba por la banda, ¿no? Entonces, sí, Necaxa se ha ido haciendo de jugadores, algunos los tiene a préstamo, el tema del jefecito, si bien es cierto, Larcamón le daba mucho juego, Nacho lo conoce perfectamente. Entonces, sí creo que Nacho sí va a pedir que regrese y Necaxa no creo que pague esa opción porque quien había solicitado que llegara fue el Arcamón porque lo conocía a la perfección. El nuevo entrenador sí están buscando un perfil similar a lo que buscaba Larcamón, a lo que encontró, a lo que trató de perfilar en las últimas fechas Gago, que era un juego ofensivo. Por ahí se especulaba mucho en las últimas horas en redes que Fossati era candidato. Eso es falso. No es un entrenador que interese a Necaxa su perfil por lo que buscan ellos. Sí creo que Necaxa se está yendo a la nueva corriente del fútbol, que es traer a entrenadores jóvenes, no necesariamente que hayan jugado al profesionalismo o retirados jóvenes o que hayan llegado a estar en divisiones inferiores, pero que sí el trabajo sea intenso. El tema de Barini, por ejemplo, sí es posible, sí es uno de los jugadores que antes del Arcamón Necaxa entrevistó. Es un perfil que sí ya lo conoce la directiva. El problema con Barini es que más allá de que avance con Juárez y que a lo mejor eso es ganar tiempo para que después se pueda vincular a Necaxa, es que no solamente es Necaxa el que está ahí, está Pumas también como opción. Hay otros clubes que han preguntado por él, mismo Juárez que lo puede llegar a renovar. Entonces, creo yo que habrá que esperar un poco sobre el tema de quiénes llegan, porque también el entrenador tendría que decidir sobre el esquema qué necesitas, si más un media punta o un 10 cantado o un jugador por fuera, ¿no? Y bueno, que al final, ahorita diste un punto clave, ¿no? Esta nueva corriente de entrenadores, quizá en algún momento sería interesante saber tu postura también de ello, porque creo yo que hoy en día el verso, el habla, palabras rimbombantes, ¿no? Sobre todo hoy en día de los entrenadores jóvenes, a veces ni 30 años tienen, como bien lo comentas, ni siquiera a veces jugaron, y creo yo que hoy en día es una tendencia pues enorme, que yo creo que desde a lo mejor el primero que yo llegué a ver en momentos así, ya en el top mundial sería Nagelsmann, pero de ahí en fuera pues hemos visto muchas de este tipo de entrenadores, ¿no? Pero entonces la cuestión de Barini me suena interesante porque estaba checando, digamos, un poco su currículum y sí, es un entrenador que a lo mejor no ha tenido ese momento clave, pero que al final es muy joven, ¿no? O sea, se retiró sin debutar, pero es un entrenador muy joven y con Juárez lo está haciendo de gran manera, clasificó, pero tú desde el punto de vista, digamos, te pones en los zapatos de Barini, ¿dónde ves un mejor proyecto? Porque al final dices, ok, Necaxa me busca, que ya tiene una base, ya Hanan evidentemente le dirá lo que piden, pero ¿dónde a lo mejor tú ves la base? Porque ahorita hablabas a lo mejor que por ahí está Pumas, sin embargo, a lo mejor él ve mejor opción la de quedarse en Bravos, ¿no? Si te pones en sus zapatos, ¿dónde crees que a lo mejor está el punto clave de que él pudiera decidir? Me parece que en el proyecto, o sea, en la paciencia también, Pumas es un equipo que no va a tener paciencia si vuelan a Efraín, si no es capaz de ganar la Pachuca y se va.
creo que la paciencia no va a tener margen de error y va a ser muy complicado que pueda ser respaldado en Pumas. Creo que Necaxa en ellos sí podría mantenerlo, porque ojo, los números de Fernando Gago no fueron buenos, pero no fueron peores que los de Atlas, Santos, Mazatlán, Puebla, Querétaro, su liga, vamos. O sea, al final creo que eso es lo que le terminó ayudando a Necaxa en lo directivo para que no sientan ellos que fue un semestre tan malo, porque por ahí se hubiese clasificado Juárez, bueno, no, sí, Juárez se clasifica, pero un torneo de 30 puntos de Mazatlán, de Puebla, de Santos, sí hubiese complicado a Necaxa en el tema del cociente, de las multas. Entonces, creo que pudieran volver a tener un mal torneo. Imaginemos que Varini es el elegido y se queda y no le va bien, pero el equipo fue atractivo. Creo que Necaxa se puede dar, no sé si lujo, pero el permiso de un torneo malo y la crítica, la crisis no va a ser tan alta como si habría en Pumas. Por ello creo que Varini sí podría llegar a Necaxa. Otra de las opciones vistas por Necaxa antes del Arcamón fue Vicente Sánchez. O sea, Vicente Sánchez también es un entrenador que lo tiene vista antes de Gago, pero Necaxa decidió por un poquito más de revolución que sí sintieron que podían encontrar con Fernando Gago. Vicente Sánchez es un tipo que creo que es más parecido a Diego Coca, es un tipo más de tener el equipo con personalidad, tácticamente creo que disciplinado, pero no lo siento tan atractivo a la pupila. Yo no sé hoy qué necesita Necaxa. Si necesita algo atractivo a la pupila, le va a durar muy poco el entrenador porque alguien le va a venir a pagar la cláusula. Si quieres algo a largo plazo sin ser espectacular, creo que Vicente puede ser opción, ¿eh? Y para el rumor que decía ya para ir cerrando, amigo, la cuestión de que algunos decían que Anselmi descartado ese tipo de nombres que hoy en día se están manejando, ¿no? Sí, imposible. Lo que cobra Anselmi o lo que cobró en Cruz Azul, muy complicado que Necaxa lo pueda llegar a pagar. Sí creo que equipos como Pumas bien podrían hacer un esfuerzo económico más con Anselmi y la presión la podría manejar mejor que Varini. También creo que ojo con Monterrey, o sea, Torrente es un extraordinario entrenador, pero si Monterrey no es campeón, la crisis y la presión le va a pegar a Monterrey y a Tigres. Con América creo que difícil, ¿no? Que se vaya por lo que ya entregó ya Jardine. Toluca también me parece que está bien asentado ahí. Larcamón va a tener el beneficio de la duda por la lesión de Kevin Mier si no llegara a lograr el título. Así que el único que yo vería ahí con opciones es o Guido, que fracase, que creo que puede darse, o Torrent con Monterrey, aunque los dos son proyectos nuevos también, ¿no? Yo creo que Anselmi está esperando ello, un equipo que le pueda pagar su sueldo y sabe que el mercado mexicano es fantástico. Venir y trabajar con Necaxa y de repente si no le va bien, se puede cavar su tumba, ¿no? De lo que alguna vez pudo ser con Cruz Azul. Y en la cuestión de salidas y refuerzos, a ver, de salidas, solamente vemos lo de Johan y el tema de Palavecino que está en el aire, pero por ahí se vislumbra a lo mejor otra. Yo creo que Rojas ya está más que firme su salida. Palavecino va a ser bien complicado que lo mantengamos, a menos que la final sea América Cruz Azul. O sea, yo veo a América y a Cruz Azul como los principales candidatos a querérselo llevar. Y si estos dos equipos llegan a la final, que la final se juegue el 25 y el 28 de diciembre, va a ser bien complicado que acabando el torneo, primero o 2 de enero, estén comprando a Palavecino para que el 9 ya sea su jugador. Yo lo veo bien complicado porque no van a tener tiempo de poder armar también su plantel. Aunque tengan hasta el 31 de enero, veo complicado el zafarse de jugadores para liberar plazas, ¿no? Entonces, a Monterrey y a Tigres no los veo con esas opciones. Me manda mucha gente
combos de Córdoba y Antuna por Palavecino, o sea, suena muy bonito, pero Tigres tiene sus plazas prácticamente llenas y siento yo que Necaxa la única manera que le puede sacar el provecho y no verse mal con su afición es que le paguen la cláusula. Porque si le llegan a negociar, por ejemplo, te quedas con Chicote, con Lara y con Rosano y te doy 5 millones de dólares, la gente lo va a ver mal y Necaxa no le va a ver caso de esa manera. Lo que van a querer es la lana. Lo más importante es que no hagan caja ahora, ¿no? O sea, que sí salgan al mercado por dos elementos que puedan llegar a darle el salto de calidad al plantel. Y lo del jefecito hay que esperar, pero yo creo que la próxima semana se va a hacer oficial que León sí lo va a pedir de regreso, ¿no? Y que eso trabaja, que sumaría muy importante, ¿no? Porque fue uno de los elementos más importantes desde que llegó, diría yo, lo del jefecito. Y en cuanto a refuerzos, amigo, a ver, muchos también estaban sacando nombres. Por ahí no recuerdo el nombre de un jugador que hasta decían que 8 millones, 9. Yo dije, a ver, Necaxa va a desembolsar 8 millones por un jugador. El mercado, me imagino que se va a mantener para Necaxa similar, ¿no? No muchos refuerzos y tampoco se van a venir bombas para gastar. Sí, si se va para la vecino, Necaxa yo creo que va a tener en mente poder lanzar al mercado 8 milloncitos de dólares en dos o tres elementos. No veo un jugador que valga eso y que Necaxa lo compre. Entonces, sí creo que Necaxa va a buscar perfiles de 3 milloncitos, cuatro, de plano un jugador que consideren que es una bomba o un jugador importante. El fútbol argentino está muy visto por Necaxa, le ha gustado a los clubes argentinos la forma en que Necaxa les ha quitado, pues, sí que jugadores que no han dado el do de pecho y aquí se han revalorizado, tipo Palavecino o Paradela. También atención con el mercado colombiano. Pudiera por ahí darse alguna negociación más para que venga alguien y no sale, a ver, si se va Palavecino, se va a ir Rojas, nos quedan dos plazas, ¿eh? O sea, Necaxa irá por dos extranjeros si se va Palavecino. O sea, Badaloni, Rosero, Cambindo, Raúl Sánchez, que muchos dicen que lo van a prestar, se van a mantener. Yo al único que veo fuera es a Rojas, ahí forzosamente entra el jugador Paradela que necesitamos y solo si se va Palavecino habría que ir por el sustituto de Palavecino. Por ahí en el mercado local agarramos algo, pero más enfocado en defensa, creo yo que puede darse, que venga un mexicano a jugar en defensa, un central o algo por el estilo. Pues amigo, te agradezco por estos minutos que nos regalaste, ya para esclarecer el tema y a ver un poco, porque me parece que también es interesante saber la cuestión de este fin de torneo de Necaxa, ¿no? Donde otro de los problemas y que no se hizo tema en redes, no se habló mucho, pero que también para mí me parece un poco triste fue el tema, pues, de los inversionistas, ¿no? Porque cuando fue el rush de la serie, pues sí los veíamos acá seguido, eran las cámaras, era todo muy padre, pero este torneo que me parece que si de verdad se sentía a lo mejor ese color, pues por ahí faltó, ¿no? Sí, creo que vino a menos. A ver, los necaxistas vivimos dos realidades. Veías lo dulce todos los viernes en el capítulo nuevo, en las mañanas, y por la noche veías lo amargo, que era el momento actual. Y de repente hasta que se acabó la serie o el capítulo final, ahí ya creo que explotó todo. La gente ya veía con mucha crítica lo que pasaba alrededor. Sí fue muy extraño que no vinieran siquiera pues hacer acto de presencia los inversionistas para grabar cuando menos un capítulo o dos. También ¿no? lo pueden hacer por Zoom, ¿no? Sin problema, pero sí creo que faltó presencia y falta sobre todo que se metan un poquito más. Quizá pensaron que el antagonismo de Fernando Gago le venía bien a la serie, pero honestamente, ¿quién va a ver la serie de algo que acabó muy mal
el próximo año. Sí, habremos quien lo veamos, ¿no? Pero de eso a estarte matando cada viernes por ver el estreno de algo que sabes que fue muy amargo, va a ser bien complicado. Ojalá cambie esto para Necaxa. Algo que también, si pudiéramos destacar, fueron los minutos que al final le terminó sumando Rogelio Cortés a Gago. Fue lo único que a lo mejor pudo estar ahí diferente. Un chico que ojalá pueda dar ese salto de calidad, que Jurado ya marcara gol. Por cierto, la gente que me pregunta por Jurado, Necaxa tiene un porcentaje menor, 20-30% de Jurado, el resto lo compraron los belgas, así que es bien complicado que pueda volver, ojalá también se pueda consolidar. Y hay otro chico en Sevilla, o sea, no todo es malo en básicas, pero sí creo que en el primer equipo no hemos podido consolidar a un jugador desde Jurado, porque con Monreal ha sido a cuentagotas, ¿no? También lo que nos ha entregado, así que ni con Jurado fue consolidado, pues Monreal creo que mucho menos. Creo que pudiera también por ahí darse un cambio, ¿eh? No sé, Monreal, buscar una salida, hay que esperar a ver quién se interesa por quién, pero sí, cuando menos Necaxa hará 3 o 4, creo que movimientos, y tendrán que regresar los jugadores a principios de diciembre, esperando que ya tengan entrenador. Ese es el reto. En la medida que Juárez siga avanzando, se va a complicar el escenario para decidir si Varini o ir por Sánchez o buscar a algo más en Sudamérica. Pues muchas gracias. No me cuenta agradecerte, amigo, por estos minutos. Bien lo comentaste lo de Rogelio Cortés, un jugador que aparte está muy centrado. Cuando hablas con él, está centrado en lo que quiere, en lo que busca y que en la cancha pues es muy polivalente, ¿no? Ojalá pueda seguir teniendo esos minutos. Pues estaremos pendientes de tus redes sociales para la información de los Rayos de Necaxa, a ver quién viene, quién se va. El torneo pasado iba a llegar un jugador, recordarás, por ahí de diciembre y al final en las últimas horas se cayó un jugador que venía de Brasil, si no mal recuerdo. Pero bueno, Sí, ahí estaremos pendiente de tus redes, amigo. Dame cuenta, muchas gracias y fuerte abrazo a la distancia. abrazo, sí, desde luego estaremos pendientes. Y era Mateus Vital, me parece que Sí. lo traía Larcamón y al final ya no se pudo dar, porque el señor se le ocurrió llegar más tarde de lo esperado y Larcamón dijo, no, con esto no me voy a ganar el equipo. Esto sí lo hace bien Larcamón, ¿eh? Pasó con Mier recientemente, mandó a la banca a Gudiño, digo a Mier por Gudiño contra América y mira lo que son las cosas. Tiene ya probado a Gudiño en un partido contra América. Vamos a ver cómo le va ahora en liguilla a Gudiño. Y sí, estaremos atentos a lo que pase, Pedro. Va a ser bien complicado, insisto, que Necaxa pueda comprar súper bien y ojalá, si se va a ir para la vecino, que se resuelva pronto, porque eso creo que le va a facilitar todo al nuevo entrenador también para tomar sus decisiones y a la inteligencia deportiva del club para que vaya a buscar a los jugadores que necesita el plantel. Abrazo, Pedro. Abrazo, amigo, que estés bien, hasta luego y ya estaremos pendientes de tus redes. Gracias. Nos Gracias. vemos.